Este es el vídeo de la semana 9. Esta semana nos toca una unidad, una lectura más sencilla. La guía nos introduce en un tema que quizá a primera vista nos pueda resultar un tanto prescindible o extraño, ¿no? Porque lleva por título la unidad Evangelizar en una cultura iletrada. Claro, entendiendo que en España tenemos un grado de alfabetización muy alto, pareciera que esto nos queda un poco lejos. Sin embargo, si reflexionamos un poco más detenidamente, podemos vernos trabajando con grupos sociales en los que, o si no tenemos una analfabetización como tal, o estamos muy cercanos a ella, o encontramos a grupos de analfabetos funcionales, es decir, personas que sabiendo leer y escribir no lo hacen habitualmente y su competencia es muy pobre. Esto es especialmente importante cuando la Iglesia está involucrada en una diaconía que trabaja con grupos sociales marginados o de una extracción social y problemas de su estructuración o adicciones, etc. Esto lleva a que este grupo de personas no funcionan con los parámetros del resto de la sociedad. Aquí se impone el salvar una barrera a veces bastante importante. De ahí que una de las sugerencias que hace la unidad y que me parecen bastante relevantes si la Iglesia tiene medios para ello es la de que la propia Iglesia pueda ofrecer cursos de alfabetización de adultos o incluso si tratamos con grupos sociales de extranjeros, pues enseñanza de español para extranjeros, por ejemplo. Eso es una forma, sería una manera en la que la Iglesia pueda aportar a estos grupos y que permita en el futuro una cierta movilización social de estas personas. Pero en el caso que nos ocupa, que sería el tema de la evangelización, nos lleva también a que debe haber una conciencia y una adaptación de cómo transmitimos el mensaje y después cómo también continuamos el discipulado el proceso de iniciación al reino de Dios del que hablaba, veíamos en una de las unidades anteriores, Abraham. Pues esto no es tan obvio, no es tan fácil como pudiera parecer a primera vista, y sí que podemos vernos si trabajamos con determinados grupos sociales o determinados estratos sociales, que este tema se convierte en algo relevante o algo imprescindible. Aquí me gustaría introducir un tema que, si no bien es este que trata la unidad, sí que quiero dejarlo para que reflexionemos, porque vosotros que estáis haciendo esta asignatura, nosotros como profesores, que estamos involucrados en un programa
de grado universitario, por lo tanto con los estándares académicos actuales y las exigencias académicas actuales, nos lleva a que una vez que terminamos nuestro programa de grado, de formación teológica, y vamos a la pastoración, sea pastoración de conservación o nos involucremos también en la pastoración de evangelización, encontramos como pastores con educación formal universitaria, a veces en una distancia con nuestras propias comunidades o parte de nuestras propias comunidades que no tienen este mismo grado de formación. Naturalmente nos vamos a encontrar con más afinidad con miembros de nuestras congregaciones en las que tienen este mismo grado de formación universitaria como nosotros. Sin embargo, como pastores evidentemente tenemos la obligación de la pastoración y de la evangelización a todas las personas. Y salvar esa distancia formativa, intelectual, de descripción de la realidad y de cómo se hacen las cosas, no es tan sencillo y tenemos que tener una reflexión consciente de ese problema o de esa situación, porque pasar por la universidad no solamente implica que tenemos más conocimiento o más especialización en las áreas de estudio que hayamos llevado a cabo, sino que estamos conformados por un determinado tipo de racionalización. Y eso es muy importante. Hemos visto que el proceso de modernización lleva aparejado unos portadores primarios de secularización, tanto en cuanto desarrollan los procesos de racionalización moderna. Aquellos que hemos pasado por la universidad o que estamos en la universidad enseñando, investigando como profesores e investigadores, pero al mismo tiempo somos pastores, estamos acostumbrados a unos procesos de racionalización que determinados estratos sociales, determinados sectores o grupos sociales que están dentro de la Iglesia o que conforman la periferia de la Iglesia no tienen el mismo grado de racionalización. No que no sean racionales, cuidado, todos los seres humanos somos seres racionales por igual, pero el grado de racionalización, los procesos de racionalización, y eso se ve, por ejemplo, cuando estamos en los procesos de trabajo en la propia Iglesia, en los que queremos ordenar o queremos establecer unos protocolos de trabajo con un alto grado de racionalización, y hay miembros de la Iglesia refractarios a este tipo de acciones precisamente porque su grado de racionalización es menor. Los procesos de racionalización están menos estructurados. Todos estos son cuestiones que debemos salvar a la hora de ejercer la evangelización y la pastoración en determinados contextos sociales y culturales. Lo dejo aquí, no incidiremos más, pero sí como reflexión. Quizás esto se os pase hoy por alto, pero cuando involucréis la pastoración algún día quizás os acordaréis de aquel vídeo o de este o cualquier otro o aquella unidad que vimos, y quizás os sirva para rescatar entonces aquello que estamos viendo y que sirva para hacer vuestra propia reflexión. En lo que refiere al texto de esta semana, tenemos en el último capítulo que vamos a ver del libro Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, por el capítulo número 6, que se titula Resolución Social de las Crisis de Sentido. Ya, en cierto modo, lo que se dice aquí ya se vio en el capítulo anterior, es un poco de ampliación. Básicamente la idea es que las sociedades contemporáneas, en las que tenemos el proceso de modernización, y hoy hablaríamos de procesos de tardomodernidad o posmodernidad o hipermodernidad, y aquí los análisis, los autores difieren según sea la orientación que quieren.
debemos afrontar las crisis de sentido que esta construcción de la modernidad, tardomodernidad, es el continuo. A mí me gusta ver como un continuo, no como una ruptura entre la modernidad y la tardomodernidad, sino como un continuo. Eh, no creo que estemos en un paradigma completamente otro que el de la modernidad, pero esto el tiempo y la historia nos lo dirán. Veíamos que en este contexto social las crisis subjetivas e intersubjetivas de significado son más proclives a desarrollarse, tanto en cuanto no hay instituciones sociales que sean capaces de producir estas definiciones de sentido únicas para toda la sociedad y con capacidad de crear un mundo por sentado para todos los individuos. Esto es lo que hemos estado viendo en todas estas semanas anteriores. Y por lo tanto se hace más la sociedad contemporánea más porosa a las crisis de sentido. En este contexto nos habla aquí Berger y Luckmann que hay diferentes actitudes o movimientos o tendencias que vemos en respecto a esta realidad. Una sería la reacción fundamentalista. Y fundamentalismo no tenemos que pensar solo en el fundamentalismo religioso, también tenemos que pensar en el fundamentalismo político, económico, étnico. Hay diferentes tipos de fundamentalismo. El fundamentalismo no es otro que una definición de la realidad completamente cerrada en base a una serie de prescripciones muy concretas y que producen una cohesión homogénea al interior del grupo social que fundamenta o que define de esa manera la realidad. Entonces, la reacción fundamentalista es la de tener una actitud reactiva frente al relativismo que produce el pluralismo social, la construcción plural social, que ya de la que hablábamos la semana anteriores. En el siglo XX, dolorosamente, se ha mostrado que estas definiciones únicas de realidad en un contexto plural de modernidad o tardomodernidad han sido un fracaso, pero al coste de vidas humanas muy importantes. Estos son intentos totalitarios. En el mundo actual vemos estas tendencias fundamentalistas. Con especial caso es el ejemplo de Corea del Norte, que mantiene una única definición de la realidad para todos los ciudadanos igual, pero a base de un aparato coercitivo muy grande y también con el coste de sacar, de mantenerse al margen de la globalización y el desarrollo económico, social y político del resto del mundo. Esto ya sabemos que lleva a importantes grados de sacrificio personal y de vidas humanas, ¿no? En una escala un poco muchísimo menor sería pues aquellos grupos fundamentalistas, sean religiosos o de otra naturaleza, que imponen una definición de la realidad con un aislamiento mayor o menor del resto de la sociedad. Y esto supone el que lo explicaba aquí Berger Luckmann al principio, en los primeros capítulos que no hemos visto, en el que cuando eso se produce hay una
distancia entre la experiencia individual y esa definición de sentido, que eso ocurre muchas veces en iglesias de esta corte o de esta tendencia fundamentalista. Se produce una quiebra, se produce una distancia, y ahí se produce crisis de sentido. Cuanto mayor sea esa tendencia fundamentalista, más abocados estamos a esa crisis de sentido, porque la experiencia individual en el conjunto de la sociedad es una, y la reserva de sentido de la propia comunidad de sentido que conforma la Iglesia es otra. Esto se explica como una disonancia cognitiva, y esas disonancias cognitivas llevan a que incluso a personas que lo experimentan pueden experimentar problemas psicosomáticos o problemas de tipo fisiológico incluso, ¿no? Pero sobre todo se expresa como una crisis subjetiva de sentido. Otra tendencia sería el adoptar las posiciones relativistas, que por lo tanto vivimos en un mundo plural, no hay una verdad única, no hay una única definición de la realidad, y por lo tanto pues todas las construcciones de sentido valen igual, son iguales, y no podemos aspirar a ninguna fundamentación de verdad última. Esta posición, dice Berger y Luckmann, pues evidentemente aboca a que las crisis de sentido subjetivas e intersubjetivas se multipliquen. Y de hecho la mayor parte de las personas no vive de esta manera, salvo quizás algún asceta de sentido filósofo, pero la mayor parte de las personas necesitan fuentes de sentido mayor o menor para ordenar su vida, y no pueden vivir en esa relativización de que todas las definiciones de sentido valen por igual y no hay ninguna única con capacidad de ser encontrada como fuente última de sentido. Todos necesitamos reservas de sentido con una apelación o una fundamentación mayor o menor. Por lo tanto, dejando al lado esos dos extremos, la posición intermedia por la que aboga Berger y Luckmann es aquellas estructuras intermedias de sentido, es decir, entre las grandes estructuras sociales que la sociedad tardomoderna representan, por un lado las grandes instituciones políticas del Estado, y las grandes instituciones que representan el poder económico, las grandes instituciones corporativas, que a través de las redes sociales son las que hoy, y muchas veces instrumentalizando las instituciones políticas y democráticas, las que digamos estructuran la realidad social. Pero ¿qué les pasa a estas instituciones? Que por sus grados de racionalización y los fines que persiguen, dejan a un lado las reservas individuales de significado, de sentido. Por lo tanto, el espacio público, el espacio social, que está dominado por estas grandes instituciones, las instituciones sociales mayores, no son capaces de producir reserva de sentido individual para los grupos sociales o para las personas individuales, que quedan pues en esas crisis de sentido. Ese espacio intermedio entre los individuos y las instituciones sociales mayores
a veces lo ocupan las estructuras intermedias. En este capítulo, y el anterior y en el último, pues Berger y Luckmann hablan que no siempre es difícil determinar cuáles son estas instituciones intermedias, estructuras intermedias, que en otros, aquí en otros textos pues hablan de la iglesia, del barrio y de la familia como estructuras intermedias de sentido. Nosotros nos vamos a centrar, por tanto, en la iglesia como institución intermedia, constructora y dadora de sentido. No solamente para el interior de la propia iglesia, sino también para aquel ámbito de influencia, su propia periferia. Esto creo que es muy importante a la hora de ejercer la evangelización, en que entendamos precisamente que uno de los que el contexto social y cultural en el que vivimos abona o favorece de forma indirecta o de forma directa las crisis de sentido, porque no hay un orden omniabarcante de sentido y que tenga una fundamentación trascendente respecto a las limitaciones y las precariedades de la vida humana o de las condiciones de existencia en las que vivimos, y que la evangelización, sobre todo en contextos fuertemente secularizados, debe enfocarse precisamente en atender esas crisis de sentido. Pero el Evangelio no solamente es un orden de sentido, sino que creemos en la actualización de lo que ese orden de sentido representa. Es decir, que si seguimos lo que hemos visto en las guías, en los que la evangelización, también vemos en el libro de Abraham, el arte de la evangelización, el Evangelio tiene que ver no solamente con transmitir un mensaje, sino también con la participación en el reino de Dios. Y la evangelización, por lo tanto, debe ser iniciación en la participación del reino de Dios. Debemos entender que la Iglesia forma parte o contribuye a esa iniciación y vive la definición de la realidad que representa ese reino de Dios o esa nueva creación, pero que la Iglesia como tal no es el reino de Dios, porque la Iglesia como tal no actualiza esa realidad que llamamos reino de Dios. En todo caso, la anticipa, ayuda a la participación en ese reino de Dios. Por eso yo en uno de los vídeos anteriores hablaba de que el reino de Dios o la nueva creación son realidades escatológicas que están anticipadas en lo que ya la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, de la que la Iglesia es anticipo y participación, pero que quizás a veces leyendo, por ejemplo, el libro de Abraham, lleva a que podemos confundir en que todo lo que haga la Iglesia forma parte de ese reino de Dios, o que el reino de Dios es lo que es la Iglesia. No, no. La Iglesia, el reino de Dios es más que la Iglesia. La Iglesia, en todo caso, anticipa de forma siempre precaria y de forma limitada en su condición de justa y pecadora al mismo tiempo, esa participación en el reino de Dios, pero no es el reino de Dios. Por lo tanto, eso quiere decir que para ejercer la evangelización en esa participación y en esa anticipación del reino de Dios, o en esa iniciación al reino de Dios, es dadora y constructora de sentido, pero la actualización última de esa definición de la realidad pertenece siempre a un ámbito escatológico.
Y esto nos debe también llevar a pensar lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, en el que no por muchas categorías de análisis que tengamos y por muchos procesos de racionalización que hagamos respecto a la evangelización y que abogamos porque así sea, siempre hay un grado de indisponibilidad para el ser humano. Es decir, mirando desde el punto de vista futuro, hay un ámbito escatológico, ¿no? Y esto es algo que no debemos olvidar para no reducir el reino de Dios simplemente a las posibilidades humanas. Por lo tanto, nos quedamos, para terminar este vídeo y esta semana, esta idea de la Iglesia como estructura intermedia que es dadora y constructora de sentido, que en contextos seculares debemos enfatizar precisamente esa compensación o esa de las crisis de sentido que produce la sociedad tardomoderna, pero que aportando una definición de la realidad omniabarcante, trascendente, acorde a la definición que las escrituras como un todo en su contexto canónico e intratextual produce, pero que al mismo tiempo que habitamos ese mundo de significado de las escrituras y que con ello dotamos y damos sentido a nuestra vida, y por lo tanto que en la evangelización este tema lo tenemos que tener muy presente. Siempre debemos tener en cuenta que esa participación en esa actualización del reino de Dios y nueva creación es siempre una realidad escatológica, y por lo tanto que también debemos vivir de esa limitación y de esa precariedad, y que habitamos el mundo de significado y la actualización, al que llamamos salvación, de ese orden de significado a un orden de realidad distinto, que llamamos reino de Dios y nueva creación, habitamos por fe, esperando las promesas de Dios, pero que nunca están a total disposición y reduccionismo y agotadas por la acción o por la definición de la propia Iglesia. Bueno, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Espero haber aclarado cosas y, como siempre, os espero en el foro, y dudas que tengáis, preguntas que tengáis o discrepancias que queráis hacer, pues allí os espero. Que tengáis buena semana.